Mi esposo me cometió con otra mujer alegando que mi lencería tenía 0 sexy bytes. Yo le advierto que deployaré ese mismo conjunto de encaje en otro servidor para debujear su burla. Hace menos de 2 meses, yo, de 35 años, tenía un matrimonio. Hoy estoy solicitando el divorcio. Hace unos viernes, era un día normal y no tenía nada especial planeado. Tenía una reunión por la mañana en el trabajo, seguida de un almuerzo con algunos colegas, pero como nuestro supervisor estaba de buen humor, nos dijo que podíamos irnos temprano. Iba a usar el tiempo libre para sorprender a Jackson, de 36 años, mi esposo durante solo 7 semanas. Habíamos estado juntos durante casi 5 años antes de casarnos. Jackson nunca mencionó ningún problema serio entre nosotros. De hecho, nuestra relación física siempre fue frecuente, al menos 4 veces a la semana. Jackson me decía con frecuencia cuánto me deseaba. Me enviaba mensajes apasionados durante el trabajo. A veces, estos mensajes aparecían en mi teléfono mientras estaba en reuniones, lo que me hacía sonrojar. Pero bueno, abrí la puerta de nuestro apartamento en silencio, queriendo sorprenderlo. Tal vez podríamos utilizar la tarde haciendo algo interesante. Fui hasta el dormitorio, donde escuché lo que estaba haciendo, lo que estaba muy claro. No perdí el tiempo en abrir la puerta para atraparlos, pero lo que vi fue aún peor, porque no estaban cubiertos por nada y vi todo. Y cuando digo todo, es todo. Sin decir una palabra, me di la vuelta y salí corriendo. Escuché a Jackson llamando mi nombre cuando llegué al ascensor, pero no me detuve. Entré y presioné el botón repetidamente hasta que las puertas se cerraron. Él estaba desnudo, así que esperaba que una vez cerrada la puerta, no pudiera seguirme. Fui a la casa de mi hermano Kevin, el primer lugar en el que pude pensar. Kevin, de 38 años, y su esposa, Lisa, de 37, me recibieron sin hacer preguntas cuando vieron en qué estado estaba. Logré decirles que Jackson me había engañado, pero no mucho más. Me acomodaron en la habitación de huéspedes y me dieron espacio, pero me dijeron que estaban disponibles por si los necesitaba. Durante el fin de semana, Jackson llamó y envió mensajes constantemente. Puse el teléfono en silencio y solo lo revisaba ocasionalmente para ver mensajes de otras personas. Para el lunes por la mañana, me sentía más tranquila. El shock había disminuido un poco, reemplazado por un dolor sordo en mi pecho. Estaba preparando café en la cocina de Kevin cuando alguien tocó la puerta. Kevin la abrió y escuché la voz de Jackson, suplicando hablar conmigo. Kevin vino primero a la cocina y me preguntó si quería que echara a Jackson. Parte de mí quería no verlo nunca más, pero otra parte necesitaba, al menos, las respuestas. Kevin, Lisa y su hijo de 10 meses iban a salir a almorzar, así que le dije a Kevin que podía dejar entrar a Jackson antes de irse. Kevin miró a Jackson con una expresión de advertencia de que se comportara con su hermana menor. Una vez que se fueron, Jackson trató de acercarse a mí. Le hice con la mano para que se detenga y le dije quédate en tu lado de la isla, señalando la barra de la cocina que nos separaba. Si te acercas más, gritaré. Jackson se detuvo y se quedó frente a mí. Comenzó con una disculpa por lo que había hecho, pero aquí está lo interesante, dijo que me había engañado por mi lencería. Según Jackson, yo nunca hacía un esfuerzo por él. Dijo que la cómoda lencería de algodón que usaba todos los días era un desinterés y que le hacía sentir que realmente no me importaba nuestra relación. En todos estos años juntos, nunca había mencionado que mi lencería fuera un problema. Nunca me había comprado lencería ni sugerido que usara algo diferente. Cuando le dije esto, se excusó diciendo no quería ofenderte llamando fea a mi lencería. Le pregunté directamente si estaba diciendo que era culpa mía que me hubiera engañado. No respondió, solo me miró con lágrimas en los ojos. Recordé que su amiguita no llevaba ninguna cuando los encontré, pero puede que mi mente bloqueó esos detalles por el saki, si tenía, no sé. Todo se había vuelto borroso después de abrir la puerta del dormitorio y para mí, ambos estaban desnudos. Jackson me preguntó qué quería hacer a continuación porque, según él, podíamos arreglar esto. Empezó a hablarme de la otra mujer, diciendo que no significaba nada, pero lo interrumpí. No necesitaba escuchar sobre ella. En lugar de decirle mi verdadera decisión en ese momento, le dije que necesitaba tiempo para pensar.
Esto no era cierto, ya lo había decidido, pero si se lo decía en ese momento, tendríamos una discusión y más llanto. Jackson pareció aliviado con esta respuesta y se fue poco después, sin decir mucho, solo agradeciendo por pensarlo. Una vez sola, pensé en su excusa. Siempre he preferido la lencería de algodón en colores neutros. Compro los básicos de Calvin Klein porque son cómodos. Tengo un busto grande, lo que hace que la mayoría de los sujetadores sexys sean incómodos para usar todo el día. Requieren ajustes constantes y atraen miradas no deseadas. Nunca me he sentido poco sexy con mi cómoda lencería, ni una sola vez. Amo mi cuerpo y hago ejercicio casi 2 horas todos los días. Me siento segura con cómo me veo. Los comentarios de Jackson me hicieron cuestionar todo lo que él había dicho alguna vez. A menudo me decía que lo volvía loco y que podía encenderlo con solo una mirada. Todo eso era una mentira. Estaba fingiendo todo el tiempo. Lo peor fue darme cuenta de que esto sucedió menos de 2 meses después de nuestra boda. Ojalá hubiera descubierto su verdadero carácter antes de la ceremonia. Ahora enfrentaba un proceso de divorcio que probablemente tomaría meses en completarse. Esa tarde contacté a un abogado. El matrimonio era demasiado corto para anularlo en nuestro estado, así que el divorcio era la única opción. Le pedí a mi abogado que comenzara el proceso de presentación inmediatamente. Cuando Jackson se enteró de la solicitud de divorcio, estaba muy enojado y decepcionado. Me acusó de moverme demasiado rápido y de mentirle porque le dije que lo pensaría. Es gracioso, viniendo de un mentiroso. Un mensaje mencionaba nuestro último beso y cómo no me habría dejado ir si lo hubiera sabido. La ironía no me pasó desapercibida. Horas después de ese último beso, él estaba en nuestra cama con otra mujer y, según mi recuerdo, sin lencería. La madre de Jackson me llamó varias veces. Se disculpó por el comportamiento de su hijo y me preguntó si estaba bien. Sin embargo, su verdadera preocupación salió más tarde en nuestra conversación, cuando mencionó las implicaciones financieras de nuestro divorcio. Jackson era dueño del apartamento en el que vivíamos, además de varias propiedades de alquiler y una pequeña cabaña en el lago. Su madre se preocupaba de que yo reclamara la mitad de todo, a pesar de nuestro matrimonio tan corto. En el sistema legal de nuestro país, todos los bienes propiedad de cualquiera de los cónyuges, sin importar cuándo se adquirieron, son considerados propiedad conjunta y se dividen por igual en un divorcio. Mientras Jackson parecía más centrado en detener el divorcio por completo, su familia se preocupaba por el aspecto financiero. 3 días después de nuestra conversación en la casa de Kevin, llegó un paquete para mí. Estaba bellamente envuelto con una cinta. Dentro había lencería de encaje cara, en mi tamaño exacto. No había nota, pero sabía que era de Jackson. Su mensaje era claro. Llamé a mi mejor amiga Carol, de 34 años, y le pedí si podía quedarme con ella un tiempo. Antes de dejar la casa de Kevin, le dije que iba a ir a la casa de Carol, pero le pedí que no le dijera nada a Jackson. Le expliqué que Jackson había hecho algo hiriente y que probablemente intentaría disculparse más tarde. Estaba demasiado avergonzada para compartir los detalles del incidente con la lencería. No es algo que hablas con tu hermano. Como era de esperar, Jackson apareció en casa de Kevin, buscándome. También me llamó y me envió mensajes unas 50 veces al día siguiente. Incluso fue a mi lugar de trabajo con la esperanza de encontrarme allí. Yo había llamado para decir que estaba enferma. Esto me lleva al punto en el que estoy ahora devastada y herida. Siempre que estoy sola, las lágrimas aparecen sin previo aviso. No puedo entender por qué Jackson querría causarme más dolor. No fue suficiente que me engañara en nuestro hogar, el lugar que debería haber sido mi refugio seguro. ¿Por qué enviar la lencería? ¿Por qué pedí el divorcio? ¿Por qué seguí mi corazón? Consideré publicar fotos en Instagram usando la nueva lencería, pero decidí no hacerlo. No soy de las personas que suben cosas sexys a su Instagram, ni siquiera cuando estoy entrenando y esas cosas. Así que, por más que fuera una buena venganza, no voy a hacer eso ahora. No sé si arrojar eso a la basura o dejarlo como prueba para el abogado. No sé, quizás sirve para demostrar algo. De todas formas, estoy solicitando el divorcio y eso es todo. Actualización 1.
En cuanto a la lencería que Jackson me envió, decidí no destruirla ni devolverla. En lugar de eso, la estoy guardando para la próxima vez que tenga sexo, lo cual, obviamente, no será con Jackson. Probablemente eso fue lo que él intentó cuando me la envió que la usara. Así que eso es exactamente lo que voy a hacer, aunque él pensaba que la usara con él. Debería aclarar algo sobre nuestra situación, ya que muchas personas lo preguntaron en los comentarios. No soy estadounidense. En mi país, todos los bienes, ya sean adquiridos antes o durante el matrimonio, se consideran propiedad conjunta y se dividen por igual en un divorcio. Esto aplica sin importar la duración del matrimonio. Ahora mismo, Jackson sigue centrado en detener el divorcio por completo, en lugar de preocuparse por la división de los bienes. Sin embargo, su familia está más preocupada por las implicaciones financieras. Siguen intentando encontrar una manera de obtener una anulación en lugar de un divorcio, probablemente para evitar la división 50 y 50. He estado quedándome en el apartamento de Carol durante la última semana. La distancia de Jackson y su familia me ha ayudado a aclarar mis ideas. Carol ha sido increíble, dándome espacio cuando lo necesitaba y una distracción cuando empiezo a pensar demasiado en las cosas. La madre de Jackson me llamó nuevamente ayer. Esta vez fue más directa sobre sus preocupaciones respecto a las propiedades de Jackson. Mencionó que parecía injusto que yo recibiera la mitad de los bienes que Jackson había trabajado durante años para adquirir, dado nuestro matrimonio tan corto. Escuché educadamente, pero no me involucré en sus argumentos. Mi abogado me aconsejó evitar este tipo de discusiones con Jackson o su familia. El sábado pasado, Jackson apareció en el edificio donde vive Carol. No tengo idea de cómo se enteró de dónde me estaba quedando. Esperó en el vestíbulo durante 3 horas hasta que Carol lo vio cuando salió a comprar víveres. Regresó sin las compras y me dijo que él estaba abajo. Me negué a verlo. Carol bajó nuevamente y le dijo que no quería hablar conmigo y que debía irse antes de que llamara a la seguridad del edificio. Finalmente se fue, pero no sin antes entregarle a Carol una pequeña caja para que me la pasara. Dentro de la caja había una llave de nuestro apartamento con una nota que decía que siempre sería mi hogar. También coloqué la llave y la nota en un sobre y se lo entregué a mi abogado para que la devolviera a Jackson. Mi abogado me informó que el abogado de Jackson se había puesto en contacto, sugiriendo mediación en lugar de continuar directamente con el divorcio. Al parecer, Jackson cree que podemos solucionar esto con un consejero matrimonial. Le instruí a mi abogado que rechazara la mediación y que continuara con el proceso de divorcio. Ayer regresé al trabajo por primera vez desde el incidente. Le había dicho a mi supervisor que estaba lidiando con un asunto personal. Cuando llegué, encontré un ramo grande de flores en mi escritorio. Mis compañeros de trabajo estaban curiosos, observando mi reacción. Tomé las flores y las llevé directamente al cuarto de descanso y las dejé allí con una nota que decía que eran para quien quisiera tomarlas. Durante el almuerzo, mi supervisor me llamó aparte y me mencionó que Jackson había estado llamando a la oficina repetidamente, pidiendo hablar conmigo. Quería saber si todo estaba bien y si necesitaba que la empresa tomara alguna medida respecto a sus llamadas. Le expliqué brevemente que Jackson y yo estábamos separándonos y pedí que no pasaran sus llamadas. Él fue comprensivo e inmediatamente dio instrucciones a recepción para bloquear sus llamadas. Cuando regresé a casa de Carol después del trabajo, encontré a Jackson sentado en las escaleras fuera del edificio. Carol aún estaba en el trabajo, así que no podía evitarlo sin hacer una escena en público. Se levantó cuando me vio, bloqueando mi camino hacia la puerta. Me preguntó por qué no había respondido a ninguno de sus mensajes ni aceptado sus regalos. Le dije que no tenía nada que decirle y le pedí que se apartara. Cuando no lo hizo, caminé a su alrededor hacia la entrada del edificio. Él me siguió, continuando con su charla. Mencionó haber visto mi historia en Instagram, una publicación tonta que hice, y dijo que eso probaba que aún me importaba lo que él pensaba. Según él, si realmente quería seguir adelante, no habría publicado eso. Seguí caminando sin responder. Justo cuando llegué a la puerta del edificio, dijo algo que me hizo detenerme. Aseguró que la mujer con la que lo encontré le había tendido una trampa.
Dijo que se conocieron en un bar la noche anterior y ella sugirió ir a nuestro hogar el día siguiente. Según esta nueva historia, ella lo sedujo, diciéndole que usaría el tipo exacto de lencería que él había dicho que yo nunca usaba. Esto contradijo completamente su excusa original. Me giré para mirarlo por primera vez desde que llegué. Sin decir una palabra, entré al edificio y dejé que la puerta se cerrara detrás de mí. Dentro del ascensor, mis manos empezaron a temblar. Para cuando llegué al apartamento de Carol, tuve que sentarme porque mis piernas se sentían débiles. Esa noche recibí un mensaje de texto de Kevin, preguntando cómo estaba. No había hablado mucho con mi hermano desde que dejé su casa. Le dije que estaba bien. Él respondió diciendo que tanto él como Lisa me extrañaban y que su puerta siempre estaba abierta para mí. También mencionó que Jackson lo había estado llamando todos los días, preguntando por mí. Esta mañana, mi abogado me llamó para informarme que el abogado de Jackson había hecho una oferta financiera no oficial. Jackson me daría el equivalente a un año de alquiler para un apartamento similar al nuestro, además de un pago global si aceptaba renunciar a cualquier derecho sobre sus propiedades. La oferta estaba muy por debajo de lo que me correspondería según las leyes de nuestro país. Me reí porque nunca quise sus propiedades, solo quería un esposo que me respetara. Le pedí a mi abogado que continuara con el divorcio como estaba planeado, sin hacer contraofertas. En este momento, el proceso legal determinará la división justa de los bienes según las leyes de nuestro país. Esta noche voy a salir con Carol y algunos amigos por primera vez desde que ocurrió todo. Solo es una cena en un restaurante informal, nada elegante, pero se siente como un paso importante. Me pondré mis jeans favoritos y una blusa nueva que compré ayer, mi primera compra desde que dejé el apartamento que compartía con Jackson. Primero, la situación legal. Mi abogado me informó que Jackson finalmente aceptó que el divorcio se llevaría a cabo. Su abogado dejó de sugerir mediación y comenzó a centrarse en la división de bienes. Propusieron un acuerdo en el que yo recibiría el 30% de los bienes totales en lugar del 50% legal. Mi abogado me aconsejó no aceptar esta primera oferta, aunque no pensaba hacerlo, y dejar que él negociara. Hace 2 semanas, la madre de Jackson apareció en el edificio de apartamentos de Carol. A diferencia de Jackson, ella no esperó afuera, sino que vino directamente a la puerta de Carol. Cuando Carol la abrió, la madre de Jackson se adelantó y entró al apartamento. Me encontró en la sala de estar y comenzó inmediatamente a hablar sobre cómo estaba arruinando la vida de su hijo y destruyendo la seguridad financiera de su familia. Carol amenazó con llamar a la policía si no se iba de inmediato. La madre de Jackson la ignoró y siguió diciendo que Jackson había caído en depresión y no estaba comiendo. Según ella, él había perdido peso y la llamaba llorando todas las noches. Cuando finalmente hizo una pausa para respirar, le pregunté con calma cómo había encontrado la dirección de Carol. Ella evitó la pregunta y en su lugar sacó su teléfono para mostrarme fotos de Jackson luciendo delgado y sin afeitar. Carol se interpuso entre nosotras y le dijo a la madre de Jackson que estaba violando la propiedad. Solo entonces se fue, pero me dijo que el karma por lo que estaba haciendo me iba a regresar más fuerte. Esa noche, Jackson me llamó desde un número nuevo. Cuando respondí, sin saber que era él, sonaba desesperado. Me pidió que nos reuniéramos en persona una vez más. Me negué porque toda la comunicación debía pasar por nuestros abogados. Entonces, dijo que se había equivocado con respecto a la lencería. Según él, nunca se trató de lo que yo usaba o no usaba. Aseguró que había estado estresado por el trabajo y la repentina responsabilidad del matrimonio y que había cometido un terrible error. Me quedé callada hasta que él me preguntó qué pensaba. Terminé la llamada sin responder a su nueva excusa. Al día siguiente, recibí un correo electrónico de Jackson con docenas de capturas de pantalla adjuntas. Eran todas conversaciones de texto entre nosotros a lo largo de nuestra relación. Había destacado cada mensaje en el que yo le expresaba mi amor o donde él me había elogiado. Al final del correo escribió que me esperaría sin importar cuánto tiempo tomara. Reenvié el correo a mi abogado sin responder. El fin de semana pasado, volví a la casa de Kevin y Lisa para la fiesta de primer cumpleaños de su hijo.
Había estado evitando las reuniones familiares, pero no quería perderme el día especial de mi sobrino. Kevin me aseguró que Jackson no sería invitado. Ayer vi un apartamento en alquiler cerca de mi lugar de trabajo. Es más pequeño que el que compartía con Jackson, pero tiene grandes ventanas y recibe buena luz natural. El arrendador aprobó mi solicitud hoy y puedo mudarme la próxima semana. Carol ha sido maravillosa, pero estoy lista para tener mi propio espacio nuevamente. Esta tarde recibí una notificación de mi banco sobre una transacción inusual. Alguien había intentado transferir una gran suma de nuestra cuenta conjunta, que había estado inactiva desde que me fui. La transferencia era a una cuenta que no reconocía. El banco la marcó como sospechosa y la bloqueó. Llamé inmediatamente a mi abogado, quien me aconsejó cerrar la cuenta conjunta y transferir mi parte a una nueva cuenta solo a mi nombre. Cuando fui al banco para hacer esto, descubrí que Jackson había retirado casi todo el dinero 2 días antes, dejando solo una pequeña cantidad. La transacción bloqueada había sido un intento de transferir el saldo restante. El gerente del banco me ayudó a presentar un informe y mi abogado ahora está añadiendo este incidente a nuestro caso. Él cree que esto refuerza nuestra posición en los procedimientos de divorcio y muestra la disposición de Jackson a actuar de manera poco ética. Cuando regresé al apartamento de Carol después del banco, encontré otra entrega esperándome. Esta vez no era lencería, sino un álbum de fotos. Dentro había fotos de nuestro día de bodas, nuestras vacaciones juntos y varios momentos de nuestros años como pareja. En la última página había una nota escrita a mano: ¿nos recuerdas? Cerré el álbum sin leer más y lo dejé a un lado. Carol ofreció deshacerse de él por mí, pero le dije que lo daría a mi abogado, como todo lo demás que Jackson había enviado. Esa noche, Carol sugirió que saliéramos a cenar para distraerme de los eventos del día. Cuando estábamos saliendo de su edificio, vimos el auto de Jackson estacionado al otro lado de la calle. Él estaba sentado dentro, mirando la entrada. Carol sugirió que volviéramos arriba y pidiéramos comida a domicilio en su lugar, pero decidí que no deberíamos dejar que él controlara nuestras acciones. Caminamos directamente frente a su auto hacia el restaurante. Él salió del coche y llamó mi nombre, pero seguimos caminando. No nos siguió. Durante la cena, Carol mencionó que había recibido varios mensajes de Jackson preguntando por mí. Ella los había ignorado todos, pero quería que lo supiera. Le agradecí por decírmelo y por ser una amiga tan solidaria a lo largo de todo esto. Cuando regresamos al edificio de Carol, el auto de Jackson ya no estaba. Mañana me reuniré con mi abogado para discutir el incidente con la cuenta bancaria y nuestros siguientes pasos. El proceso de divorcio avanza lentamente, pero de manera constante. He comenzado a buscar muebles para mi nuevo apartamento y a pensar en cómo quiero decorarlo. Pequeños pasos para construir una nueva vida. Han pasado meses. Mi nuevo apartamento es mi hogar. Amueble a mi gusto y tengo un jardín de hierbas. El divorcio finalizó, recibí el 50% de los bienes. Mi abogado pudo haber peleado por más, pero no quise extenderlo. Hablé con Jackson para coordinar la transferencia de mis cosas. Se disculpó y me pidió vernos, pero me negué. Me dijo que la lencería no era el problema y que siempre me había encontrado hermosa. Le respondí: lo sé. Me pidió que desechara la lencería, pero le dije que la usaría y lo recordaría. Luego lo bloqueé. Kevin dijo que Jackson se mudó a otro estado. Recibí un ascenso con aumento, lo que me permite ahorrar para comprar mi propio lugar. Mantendré las propiedades del divorcio como renta. Celebré mi ascenso y conocí a Michael, el primo de Carol. Tuvimos varias citas y congeniamos. Michael sabe lo básico de mi divorcio. Encontré la lencería y la doné. Compré lencería nueva y sonreí ante la rutina. Me pregunto si esta será mi última actualización. Tras más de un año, tengo algo que contar. Compré una casa con mis ahorros y las rentas. Obtuve otro ascenso, lo cual es positivo. Mi relación con Michael no funcionó, pero no hubo problemas. Ahora tengo una relación desde hace 5 meses y va bien. La madre y la hermana de Jackson querían las propiedades, por eso mi suegra era tan vocal. Jackson se las dejó.